Hola, disculpad la tardanza, estoy en un sitio muy especial hoy. Hoy tenemos sesión especial. Estoy intentando ajustar la altura del ordenador con el asiento. Ay, voy a coger un... Bueno, ya. Estoy en un coworking, que es todo un proyecto sostenible. Bueno, sí, es un sitio muy especial. Os contaré, es brutal, en Poblenou, de Barcelona. Y nada, aquí estamos. Entonces, esto se está grabando bien. Muy bien, veo que ya os habéis hecho amigas, Numa y Beatriz. Pues, ¿qué más? Hoy vamos a hablar de el tema de las caderas, contestar a vuestras preguntas al respecto y no hay muchas preguntas sobre módulos anteriores, pero lo que vaya surgiendo lo vamos hablando. Y nada, espero que se escuche bien. No he traído auriculares, no lo pensé. Bueno, tengo los del móvil, que igual funciona. Si tenéis dificultad para escucharme bien, me decís y cambiamos el formato del audio. Bien, vamos allá. Voy a poner esto en grande para que luego la grabación quede un poco más limpio. Vais a estar súper entretenido viendo lo que me pasa detrás. Pensé mejor esta vista que lo otro que es la cocina. No vais a ver tanto movimiento. Ya han comido todos. Em, Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de pelvis, cadera y espalda baja. A ver. Entonces, vale. Entonces la primera pregunta que todos me habéis hecho sobre el módulo de pelvis, cadera y espalda baja es que la presentación, o sea que lo explico mal en la presentación, los huesos y todo esto que están articulaciones en la pelvis, creando mucha confusión porque he puesto 5 cuando son 4. Voy a abrir el programa de anatomía y lo vamos a repasar juntos. A ver, tengo todos los controles en el medio, voy a moverlos. Vale, entonces quitamos un momento el tejido conectivo. Tenemos aquí la articulación de o sea, la pelvis, que es un conjunto de 4 huesos. Tenemos el hueso coxal, que en realidad son 3 huesos fusionados. Ahora son un hueso solo que se llama coxal. Yo siempre lo veo como con forma de oreja. Entonces tenemos 2 coxales y entre los coxales tenemos el hueso sacro y luego por debajo del sacro tenemos el cóccix. Y los coxales, y entonces que vienen a formar toda la pelvis. Y no me deja seleccionar, vale. Y entonces el hueso coxal se reparte en la porción que se llama ilíaco, por eso cuando tocamos esta parte la llamamos cresta ilíaca. Luego tenemos el pubis, que lo conocemos como hueso púbico, y luego tenemos el isquión, ¿vale? Los famosos isquiones aquí detrás. Ok, todo eso viene a formar la pelvis. Y esto es lo que he encontrado en la web. Mi móvil me está espiando sin que le pida. Me busca pelvis. Vale, entonces luego la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera, es el lugar donde la cabeza del fémur se inserta en el acetábulo, se llama, el hueco de la pelvis hecho para encajar la cabeza del fémur. Se llama acetábulo porque parece un cuenco para el aceite.
Esto es, en los días del principio de la anatomía se ve que sí, se usaba este utensilio. Vale, entonces son 4 huesos. 1, 2, 3, 4. Y luego de articulaciones tenemos la articulación sacroilíaca, la sínfisis del pubis, la articulación entre el sacro y el cóccix, ¿vale? Que son 1, 2, 3 y luego tenemos, bueno, 4 si contamos las que son simétricas y luego tenemos la articulación coxofemoral, que en realidad no es una articulación de la pelvis, es una articulación que une la pelvis con el fémur, la pelvis con la pierna, ¿vale? Entonces, de esas articulaciones, realmente la que nos interesa en yoga es la articulación de la cadera coxofemoral, porque es una articulación sinovial, que es la que más que tiene movilidad, que es la que movemos voluntariamente. Estas otras articulaciones no las podemos mover de forma voluntaria ni controlar. Son articulaciones que, que se mueven, sí, un poquito en función de los otros movimientos que hacemos. Entonces, la articulación de la cadera es importante recordar que es una articulación sinovial, ¿vale? Por tanto, tiene una cápsula articular que recubre la articulación. Dentro de la articulación existe el líquido sinovial que hace como de aceite para el engranaje de la articulación. Y luego tenemos los componentes articulares que cuando se lesiona, cuando envejecen, causan artrosis, la famosa artrosis de cadera que a veces bueno, a algunos les tiene preocupados. Entonces vamos a poner el tejido conectivo. ¿Vale? Entonces el tejido conectivo nos muestra que hay toda una serie de ligamentos que estabilizan la articulación, que mantienen la articulación en su sitio, la cabeza del fémur en la pelvis, bien aguantada firmemente. Y luego debajo de estos ligamentos lo que tenemos es la cápsula articular, que es esta de aquí. Si quitamos la cápsula articular, vamos a quitar también los ligamentos, eso es una bursa. Vale, quitamos estos elementos. Y aquí debajo tenemos la membrana sinovial, que es lo que tapiza la cápsula sinovial por dentro. Y esa membrana es la que produce el líquido sinovial y que la contiene, obviamente reforzada por la cápsula y después los ligamentos. Y debajo de todo esto tenemos ya el encaje de la articulación de la cadera con unos elementos de tejido conectivo importantes como esto, rodete, acetábulo, ¿cómo se llama? El labro del acetábulo, a veces un rodete articular, que es un tejido conectivo que justamente perfila la articulación para disminuir la fricción que pueda haber entre huesos, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos el cartílago articular que recubre la cabeza del fémur. A ver cómo lo aislamos. Vamos a ver. Entonces, el cartílago articular que recubre la cabeza del fémur entra en contacto con el cartílago articular que tapiza el acetábulo, ¿vale? Entonces, estas superficies se rozan. Obviamente hay un mini espacio ahí en medio lleno de líquido sinovial que ayuda a que no haya tanta fricción a nivel de la articulación. ¿Vale? Pero son estructuras que vienen afectadas por la artrosis de la cadera, se produce aquí dentro. Vamos a ver qué es lo que podemos aislar. Perfecto. ¿Vale? Entonces podemos ver la forma de la cabeza del fémur y lo que vemos en verde es el cartílago articular que recubre la cabeza del fémur. Y ahora si lo quito, vale, vamos a quitar eso también. Si quitamos estas cosas, pues aquí podemos ver que hay el cartílago articular con el que el fémur se entra en contacto
Y luego aquí tenemos, bueno, esos son detalles, no sé si os interesan, pero está bien saberlo. Tenemos un ligamento, ligamento redondo del fémur que une el fémur con la pelvis, lo une por dentro. Y luego otros ligamentos aquí fuera que mantiene todo en su sitio. ¿Qué más? Entonces, aquí la famosa articulación de la cadera. Vale, lo voy a dejar aquí de momento, luego volvemos, porque hay más elementos estructurales que pueden pareceros interesantes, pero tampoco quiero aburriros en exceso. Voy a dejar de compartir y voy a seguir viendo qué más preguntas me habéis dejado. Entonces, ¿qué más? Muy bien. Entonces, o sea, a nivel estructural, la importancia de la articulación de la cadera viene para entender que cuando realizamos flexión hacia adelante, ay, David, te veo, un segundo. Entonces, que cuando realizamos flexiones hacia adelante, el principio del movimiento y gran parte del movimiento viene desde esa articulación y no desde otro sitio. Y cuanto mejor tenemos claro desde dónde nos movemos, menos, o sea, más estrés quitamos de la espalda baja. Venga, David, cuéntame. Vale, sí, una pregunta, es una tontería, pero lo dijiste antes de pasada. Quitaste una bursa. ¿Qué es exactamente una bursa? Lo digo sobre todo porque yo tenía una tendinitis en el talón de Aquiles, bueno, en el tendón de Aquiles, una tendinitis brutal, me la fueron deshaciendo en el fisio, pero me decían que me venía sobre todo de la bursa. Entonces ahí hay otra en el pie, pero bueno, en general quería saber qué es una bursa. No, sí, están en todas las articulaciones donde más movimiento las encuentras y es una bursa, significa bolsa, es una pequeña bolsa de tejido sinovial. Es resbaladiza y normalmente está ubicada entre estructuras que se rozan un montón cerca de una articulación. Ahora vuelvo y te la muestro mejor. Entonces, cuando tenemos bursitis es la inflamación de la bursa, que normalmente es cerca de una articulación, como en tu caso, en el hombro, a veces la cadera. Entonces, es que esta bolsa se inflama y pues hay que ver un poco las causas, ¿no? Y a veces es, bueno, el movimiento que crea esta inflamación. A ver, Vale. en ese caso, aquí hay una bursa, seguro que hay más de las que nos dibujan, ¿vale? Creo, no sé, pero aquí hay varias. Y a medida que vamos uniendo los músculos, entendemos cuál es su función. Por ejemplo, aquí el primer músculo que aparece es el ilíaco y vemos que el ilíaco toca los ligamentos que protegen la articulación. Entonces, para que no se froten estos entre sí sin más, pues esta bolsa que tiene esta sustancia resbaladiza, ¿no? Porque permite que ese movimiento ocurra sin fricción, ¿vale? Y si algo pasa mal en la mecánica, se puede llegar a inflamar. Y entonces, a medida que agregamos más tejido muscular, pues vamos entendiendo qué papel cumplen las otras bursas, por ejemplo, ¿no? Aquí aún no hemos llegado al músculo, ¿vale? Pero, ¿ves? Hay un músculo que pasa por encima del trocánter mayor del fémur y esa bursa está ahí para que mediar ese contacto, para que permitir que no haya tanta fricción. Y digo yo, cuando se inflama la bursa, normalmente la causa no es la propia bursa, ¿no? Puede ser el músculo que está como muy tenso y roza más o algo así, puede ser. Sí, normalmente es mecánico. Normalmente es esto de movimiento que no le viene bien, que crea fricción en ese lugar, ¿no? Vale, vale, muy bien, gracias. No. Yo he escuchado de alguien que se le inflamó la bursa aquí en la cadera, esta que acabamos de ver, por tener un niño pequeño que siempre aguantaba en ese lugar, ¿sabes? Entonces ese contacto repetido pues acabó creando una inflamación, porque aparte que solemos siempre llevar las cosas en el mismo lado, entonces seguro que era más cómodo para ella llevarle de ese lado y acabó creando una inflamación porque su cuerpo no estaba acostumbrado. Pero sí.
A ver, ¿dónde he puesto las preguntas? Vale, entonces Alina pregunta si, si el PDF dice que hay 5 huesos dentro de la pelvis, cuando en realidad solo explico 4. Me equivoqué yo, no sé por qué puse 5 y aparte cada año me lo dicen y se me olvida corregirlo, tío. O poner algo ahí. A ver si esta vez lo hago. ¿Qué más? Paula pregunta lo mismo. Muy bien. Luego en el siguiente, sobre ese vídeo no he visto más preguntas. En el siguiente vídeo era más de ejercicios y los que habéis participado habéis contado vuestra experiencia, cómo os habéis sentido realizando los ejercicios, cosa que me parece fantástico porque realmente el propósito de estudiar anatomía es de poner esto en práctica en el cuerpo que nos ayuda como a recordarnos mejor y crea una memoria física. Yo creo que cuando experimentamos algo en el cuerpo lo recordamos mucho mejor que si solo estudiamos algo de forma teórica. ¿Qué más, Patricia? ¿Dudas? Comparando apuntes con lo que comentas en el vídeo. En la extensión de cadera participan los glúteos, todos los glúteos o solo el glúteo mayor. Vamos a ver. En la abducción participan los 3 glúteos o solo el medio y el menor. En la rotación externa, ok. Cuadrado crural es lo mismo que cuadrado femoral. No lo sé. Esta última me has pillado. Vamos a ver los glúteos. A mí me encantan los glúteos porque los empecé a entender mejor cuando los comparé con los deltoides. Entonces, a ver si podemos hacer la misma comparativa. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el deltoide, que es más sencillo. Entonces, el deltoides, ¿vale? Es este músculo hombrera que recubre en la parte más externa, digamos, el hombro, lo que llamamos el hombro. Entonces, el deltoides, a ver si se puede aislar sin que sea, ok. ¿Vale? Entonces, el deltoides se inserta en diferentes huesos, en la clavícula, el omóplato y luego en el húmero. Y llega más o menos, dicen, si dividimos el húmero en 3 partes, el primer tercio, al final del primer tercio es donde está la inserción del deltoides, más o menos. Entonces, interesante del deltoides es que este músculo cumple 3 movimientos. Cuando se contraen solo las fibras anteriores, lo vuelvo a poner para tener más contexto. Sí. Quería quitar esto porque tapa un poco la vista. Vale, entonces vale, aquí tenemos el deltoides. Pues cuando elevamos el brazo hacia adelante, en extensión de hombro, hasta me confundí yo. Vale, este movimiento la parte de los deltoides que se contraen es solo la porción anterior del músculo, ¿vale? Mientras que la porción posterior del músculo tiene que dar de sí, ¿vale? Entonces, en la parte anterior del músculo es agonista, la parte posterior antagonista, permite el movimiento. Cuando abrimos el brazo en abducción, usamos todo el músculo para realizar esta acción. Y cuando llevamos el brazo para atrás, en el plano sagital, en extensión, pues el agonista aquí, lo que se contrae es la parte posterior del deltoides. La parte frontal cede, es antagonista. Y esto es interesante reportado a los glúteos porque es una relación similar, ¿vale? Pero es diferente porque cargamos el peso sobre las piernas, entonces es diferente en ese respecto. Entonces, me encantaría quitar este brazo. Voy a tardar un rato porque tengo que hacerlo elemento por elemento, así que no lo voy a hacer. Pero los músculos que están
En la cadera externa, todos, ¿vale? Funcionan como una sorta de deltoide. Es decir, en abducción, cuando abrimos la pierna lateralmente, intervienen todos, ¿vale? Igual la porción inferior del glúteo mayor no tanto, ¿vale? Pero todo lo que está aquí enganchado en la cresta ilíaca, al elevar la pierna, el fémur lateralmente, se contrae. Entonces tenemos el glúteo mayor, el glúteo medio, por debajo el menor, que también es sinérgico, hace el mismo movimiento. Y aquí tenemos el tensor de la fascia lata, que está más en la parte frontal de la cadera. ¿Vale? Entonces estos intervienen en abducción un poco como un deltoides. En extensión de la cadera, intervienen los músculos más que están detrás, en la parte posterior del cuerpo. Por tanto, glúteo mayor, una porción del glúteo medio, el glúteo menor, vamos a quitarlos, el glúteo menor es tan chiquín que no actúa tanto. ¿Vale? Quiero mostrar el glúteo menor, ¿vale? Por su ubicación va a tener la misma función que un deltoides, pero los grandes, pero al ser más pequeño y cruzar solo una articulación, realmente es más estabilizador de la cadera. Los otros realizan el movimiento de extensión, abducción, etc. ¿Vale? Entonces, no sé cómo se hace. Entonces, en extensión de la cadera, cuando llevamos la pierna para atrás, pues los músculos de los glúteos que van a actuar es el glúteo mayor y una parte del glúteo medio, posiblemente una parte del glúteo menor, ¿vale? Pero todas las fibras que están en la parte posterior del cuerpo. Voy a reenganchar con tu pregunta. Espera. Dejo un momento esto para mirar lo que me has dicho. Vale, entonces extensión de cadera principalmente el glúteo mayor por su posición, porque está más detrás y es más gordo, ¿vale? De hecho, para hacerlo más voluminoso se trabajan ejercicios de extensión de cadera con pesas, etc. ¿Qué más? En la abducción participan los tres. Creo que ya te lo conté, pero más la parte, la porción más anterior del glúteo mayor, porque al ser tan grande las fibras van a cumplir diferentes funciones. Y en la rotación externa, el glúteo mayor sí también, pero otros. Entonces volvemos. En la rotación externa del fémur, ¿vale? Va obviamente el glúteo mayor, sí, y más se ve por la posición de las fibras, ¿vale? Que están puestas en diagonal desde el borde del sacro hasta el trocánter mayor, ¿vale? Por tanto, si rotamos la pierna hacia afuera, si giramos el pie hacia afuera, pues este glúteo, las fibras se van a acortar en este sentido que vemos aquí. Pero debajo, los rotadores externos de la cadera también contribuyen mucho a este movimiento y suelen también limitarlo, ¿vale? Entonces los rotadores externos de la cadera tenemos... ¡Uy! No quería hacer esto. No sé cómo he hecho, perdón. Vale, tenemos el piramidal, que es el más conocido de los rotadores externos de la cadera, pero luego tenemos otros, ups, este no. No me voy a acordar todos los nombres. El obturador interno, obturador externo y estos dos que creo que se llaman redondos. No, gemelos, superior e inferior. ¿Vale? Tenemos aquí una cantidad de musculitos que cuando se contraen también contribuyen al movimiento de rotación externa de la cadera. Y también con todos estos que se enchufan aquí en el trocánter mayor del fémur. ¿Vale? Vamos a ir quitando. Vale, el glúteo medio no es un rotador externo, ¿vale? Es más estabilizador de la cadera, pero por su ubicación geográfica
vemos que también contribuyen mucho a estabilizar la articulación y trabajan cuando caminamos un montón, ¿vale? Cuando caminamos mantienen las caderas más o menos estables. Cuando realizamos ejercicios de equilibrio sobre una pierna, intervienen. Los equilibrios intervienen un montón. Y también son músculos a reforzar junto con los glúteos cuando tenemos la cadera muy inestable. El otro día en una formación presencial, me han venido varias en diferentes ocasiones que me dice, mira, puedo hacer esto. Y hace un movimiento donde se ve que el trocánter mayor del fémur hace un giro raro que no debería hacer. Entonces, yo no sé, o sea, yo lo que creo que es, le dije, es que ir a un médico a que te lo diagnostique, pero creo que aquí pasa que no hay suficiente fuerza en los ligamentos, la articulación es inestable, te permite hacer un movimiento que no deberías poder hacer. Y entonces, una manera de testar mi hipótesis es ver cómo te sientes en posturas de equilibrio. ¿Te sientes estable o inestable? Me dice inestable, vale. Entonces, si te sientes inestable, hay que reforzar esta zona más que trabajar la flexibilidad, porque no queremos que se te mueva demasiado el fémur respecto a la pelvis en un movimiento que no es fisiológico. No queremos crear inestabilidad en esta articulación. Queremos reforzarla para que te aguante. Y en tu caso, bueno, en el caso de esa chica especialmente le dije, haz muchos ejercicios de abducción, de abrir la pierna lateralmente para fortalecer glúteo medio, glúteo menor, ¿vale? Y luego ejercicios también de equilibrio porque ayudan con los estabilizadores, ¿vale? Y también le vendría bien fortalecer los glúteos y tal, es decir, trabajar todo lo que es los músculos que estabilizan la articulación y no poner demasiado énfasis en flexibilidad porque ese lugar ya es débil. No es débil a nivel de músculos, pero de ligamentos. Es decir, es posible que ella pueda pensar que requiere más flexibilidad muscular, posiblemente, pero realmente los ligamentos, al no estabilizar la articulación, necesitamos reforzar a través del sostén de la musculatura. ¿Vale? Entonces, estos son interesantes músculos de la cadera. Luego hablaremos un poco del psoas. ¿Vale? ¿Qué más? El cuadrado crural, déjalo un momento. Julia, ¿puedo hablar? Dime. Aquí pone cuadrado femoral. Buscando en Google me dice, cuando he puesto cuadrado crural, me dice cuadrado femoral. Dime. A mí de la rotación externa me sigue quedando la duda del glúteo mayor. ¿Sería igual de importante que el piramidal o sería sinérgico? Trabajan juntos, sinérgico. O sea, tú cuando haces rotación externa en la cadera, todos los rotadores externos de la cadera juegan un papel, todos son 6. El piramidal es uno de esos 6. Y también el glúteo mayor. Vale, yo el lío era porque en los apuntes no lo vi. Y luego lo de crural y femoral era porque en los apuntes ponía crural, pero como todo el rato decías femoral, entendía que debía ser la misma nomenclatura, que debía ser lo mismo. Sí. Es femoral, vale, pues ya está, gracias. Sí, he liado. Sí, es el mismo, cuadrado femoral o cuadrado crural. Sí, pero esa es la parte que te tiene que quedar clara. Rotación externa, los músculos de atrás, o sea, tienes que visualizar, estos músculos solo se pueden acortar de forma activa. Entonces, para generar el movimiento de rotación externa, solo pueden ser ellos, ¿vale? Porque los músculos en la ingle frontal no se van a contraer, se van a elongar. Entonces, para crear este movimiento, solo lo pueden crear músculos que en una posición en la que acortándose actúan sobre estos huesos para acercarlos. Bueno, para acercar la parte posterior del fémur al sacro. ¿Vale? Entonces, y entran todos en juego y como es una articulación importante que sostiene el peso del cuerpo, todos tienen que cumplir su papel. Entonces, el glúteo mayor es más movilizador de la cadera, hace movimientos grandes, tiene mucho poder para personas que hacen ciclismo, por ejemplo, tienen unos glúteos súper desarrollados porque el glúteo es el que ayuda
a impulsar el movimiento cuando se contrae, cuando llevamos la pierna para atrás es porque el glúteo se ha contraído, ¿vale? Es movilizador, mientras que los rotadores externos de la cadera cumplen también el papel de mover, asistir al movimiento, pero tienen una función que es la de estabilizar, ¿vale? Entonces, en muchas personas, posturas de apertura de cadera como, bueno, Padmasana, etcétera, no llegan porque los estabilizadores son muy cortos, muy tensos, ¿vale? Entonces no es un problema de glúteo, es un problema de los músculos que se llaman intrínsecos, los que están más próximos a la articulación, que se pueden estirar también y darnos más flexibilidad. Bueno, espero haber solucionado tu duda. ¿Qué más preguntas tenemos? A ver. Vale, Beatriz pregunta, ¿en la apertura de caderas es abducción o extensión del fémur? ¿O ambas? Vale, depende un poco de lo que queremos decir por apertura de caderas. Yo, tal y como yo entiendo, para mí apertura de cadera es cuando abrimos las piernas en abducción, porque es un movimiento que si no lo hacemos voluntariamente en yoga, no es parte de nuestra rutina física, o sea, de movimiento cotidiano. Entonces, apertura de cadera, sí, estirar los aductores y también trabajar la rotación externa del fémur, ¿vale? Y cuando trabajamos la rotación externa del fémur con la rodilla flexionada, rotación, como en las diferentes variaciones de la postura paloma, por ejemplo, pues ahí es cuando realmente entramos en la musculatura que nos permite ir más a fondo en apertura de cadera, pero a nivel de progresión empezamos con Prasarita Padottanasana, sí, Prasarita Padottanasana, Trikonasana con la pierna recta y luego cuando hacemos Ekapada Raja Kapotasana, pues ya entramos más a fondo en lo que son los rotadores externos de la cadera. Patricia dice, tengo una pregunta. Tengo una alumna que hace Baddha Konasana. Espérate que estoy pensando cómo es Baddha Konasana. No me acuerdo. Ahora no. A veces me lío. Baddha Konasana y toca el piso con la... y toca el piso con la frente, mientras que en Upavissa Konasana, claro, sí, ya sé cuál dice. Upavissa Konasana, piernas abiertas, casi no toca, con la mano el piso, porque sucede eso, que diferentes músculos trabajan. Que Upavissa Konasana, no lo sé, en Baddha Konasana depende cómo es. Me imagino que te refieres que se mantiene también la espalda recta en las dos versiones, porque Baddha Konasana se puede hacer con la espalda en flexión, con las rodillas arriba, lo cual te brinda muchísimo más movimiento que no en Upavissa Konasana. No sé si... No, interrumpo. Baddha Konasana, viste, planta con planta de pie, va hacia adelante y toca el mentón al piso, o sea, hay una Con la flexibilidad espalda recta, con la Baddha Konasana primero. larga y llega. Ahora, abre pierna, Upavissa Konasana, va hacia adelante y no toca casi la mano en el piso. Digo, pero ¿por qué? Si en una pareciera que la cadera la tiene súper abierta y va hacia adelante, de repente abre las piernas, las extiende, no puede ir hacia adelante ni siquiera con las manos, una dureza. Digo, entonces, ¿qué diferentes músculos están entrando en estas posturas? Que en una va hacia adelante con tanta facilidad y en la otra prácticamente está erguida como muñequita con las manos en el piso y no puede bajar nada. Pues no lo sé, hay que jugar. Me gusta lo que dice Patricia, dice que en Baddha Konasana hay más rotación externa de la cadera, lo cual lo facilita. También al tener la rodilla en flexión, no te bloquea toda la espalda. Porque tener la pierna recta, a veces pierdes movilidad en la cadera. Habría que ver si doblando un poco las rodillas mejora su movilidad, si doblando un poco las rodillas y girando más los fémur
res hacia afuera mejora la movilidad, ¿vale? Para ver si es si tiene que ver con cómo está armando la postura. No sé si habéis probado de hacer estas modificaciones. ¿Habéis probado? Pues yo empezaría por ahí. Prueba, a ver si dobla un poco las rodillas, a ver si doblando un poco las rodillas, rotando los fémures un poco para afuera, con los pies más hacia afuera en vez que rectos, cambia algo, ¿sabes? Puede ser simplemente por cómo está ejecutando la postura. A veces personas, si aprietas mucho el suelo pélvico, pierdes movilidad también en las caderas. Puedes probar estos pequeños ajustes antes de decir qué es lo que falla, ¿vale? Posiblemente hay un tope articular óseo, posiblemente realmente los huesos no, pero es raro que llegue tan al principio, ¿sabes? Con muy poca flexión de cadera. Es posiblemente que en la ejecución habría que probar de ver si pues, se pueden variar algunos detalles y ver si cambia su sensación física. Paula dice quizás es cosa de los isquiotibiales. Sí, podía ser, pero entonces no podía ser una flexión hacia adelante. Ya eso se vería desde el primero saludo al sol, que no llega al suelo con las manos, ¿no? Entonces, no sé. Yo probaría armar la postura diferente. No extender las rodillas, jugar con la rotación de los fémures, explorar más a fondo Janu Shirshasana, ¿no? Porque ahí también estamos jugando con posiciones similares en las piernas y ver que podemos aprender de su cuerpo a modificar las posturas. ¿Qué más? Muy bien. Vale, entonces sigo con las preguntas de Beatriz, que quería saber qué acciones musculares realiza el músculo psoas. Ah, no, perdón, no era una pregunta, era una respuesta a las preguntas de repaso. Es el principal flexor de la cadera y estabilizador lumbar. Bien. Vale, más o menos estas preguntas están cubiertas. Luego hay el apartado con las secuencias, que algunas habéis puesto secuencias ahí y me encantaría que fuerais a mirar la secuencia de los compañeros y darle un feedback, practicarlas, probarlas, darle un feedback al respecto para ver cómo se sienten y entonces entre vosotros y vosotras os podéis culturizar a través de ver cómo otra persona abordaría la misma temática y cómo se siente también al practicar esa secuencia diferente a la vuestra. Bien, entonces Ana me dice, tengo varias dudas relacionadas con cadera y espalda baja, entonces voy a entrar en las preguntas de Ana y luego si queda tiempo vamos a mirar un poco más el psoas. Ok, Ana dice, en las posturas de extensión debemos contraer todos los músculos en la parte posterior del cuerpo. La mayoría de profesores que he tenido han recomendado la activación de los glúteos para proteger las lumbares. Por el contrario, también he escuchado a algunos que recomiendan relajarlos completamente. En mi experiencia corporal, he sentido mejor la espalda cuando activo glúteos ligeramente y también abdomen. Vale, entonces esa pregunta es fácil de contestar y es que todo el mundo lo enseña diferente en base a lo que a él o a ella le sienta bien. Entonces está bien que hayas hecho tu propia exploración y que sepas decir con claridad que a ti te sienta mejor una leve activación de los glúteos y el abdomen en posturas de extensión. Entonces, si se siente bien, sigue así. ¿Vale? Entonces, pero entiende que no todo el mundo va a tener esa experiencia que tú tienes. Yo soy el patrón contrario. A mí, empezar a
trabajar extensiones un poco más profundas, tuve que primero aprender a relajar los glúteos, porque por cuestiones posturales los tenía ya demasiado apretados en Setu Bandhasana. Entonces, si ya los glúteos los tienes muy apretados antes de realmente llegar a un arco profundo, no puedes ir a más sin crear compresión en la espalda baja, ¿no? Porque esta contracción de los glúteos afecta la zona de la espalda baja por la posición del músculo. El músculo toca el sacro y es continuo con los músculos erectores espinales, ¿vale? Entonces, verás que hay personas que les funciona mejor contraer, personas que necesitan aprender a relajar y la única manera de saberlo es testarlo en el momento. Entonces, cuando ves a una persona en tu clase de yoga que no se siente bien en los arcos, le pregunto, o sea, primero le das una instrucción y si no le sirve le das la otra. Yo siempre digo, relaja los glúteos porque es lo que a mí me sienta mejor y observo, espero su feedback para saber si relajar los glúteos les ayuda a sentirse mejor en la postura o no. Si me dicen que no, pues venga, al revés, apretamos, mejor o peor, ¿vale? Y esto es un poco cómo hay que hacer las cosas en yoga, creo, y en todas las terapias corporales. Tienes que un poco ver persona por persona. Entonces, esto, yo creo que cuando está bien, cada profesor va a tener su punto de vista, pero al final tú tienes que comprobar este punto de vista en tu cuerpo y si esta instrucción te sirve o no, ¿vale? Y a veces si no te sirve, o bien no estás ejecutando tal y como te lo están explicando, o bien esta explicación no funciona para el cuerpo que tú tienes y necesitas otra indicación que te vaya mejor, ¿vale? Un segundo, voy a mirar los comentarios y luego, David, veo que tienes la mano levantada. Paula pregunta si en la plataforma del curso hay forma de subir fotos, que en algún vídeo comentabas que se podía subir foto, pero quizás era en si era en otra plataforma. En el grupo de Telegram podemos subir fotos, por eso está. Podemos compartir muchas formas diferentes. Bueno, lo que dices tú, ahora he llegado. Sí, se pueden compartir en el grupo de Telegram y si en vez de fotos son vídeos, mejor. Ahí cada una como se sienta. Patricia dice, el contraer glúteos genera un poco de retroversión y a mí me parece que es un poco contradictoria a la extensión. ¿Ves? Entonces ahí cada persona tiene que ver qué es lo que necesita en su cuerpo. ¿Vale? Y yo vi que cuando llegaba a arcos más profundos, ahí sí, contraer los glúteos se siente de maravilla porque me da un montón de estabilidad, pero los tenía demasiado cortos y se activaban demasiado temprano en lo que es la progresión de arcos para permitirme avanzar. Entonces tuve que aprender a relajar y luego más adelante a contraer. Y lo interesante es que no sé cómo eso no lo sé cómo explicar bien porque es más una experiencia física. Pero si posicionas el cuerpo en el lugar que a ti mejor o sea, según cómo posicionas el cuerpo también se van activando y desactivando los músculos necesarios para realizar el movimiento. A veces. Patricia dice, tal vez es un mecanismo de proteger las lumbares casi inconscientes. Sí, yo creo que es más de suelo pélvico, ¿vale? Porque es un lugar que apretar nos da sensación de contención. Y un poco también, no sé si también es un hábito postural y a veces puede ser incluso de entorno. En Barcelona no puedes relajarte mucho en público porque siempre te puede pasar algo. Entonces vas con una atención de fondo más que si viviera en el campo y estuviera tranquila. Pero yo en el metro no voy relajada, voy alerta. Y en muchos ámbitos voy alerta, en plan, ¿dónde está el bolso? ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde sabes quién es este? Entonces eso también crea más tensión en músculos que están relacionados con emociones de seguridad y no seguridad. Alina dice, no encuentro en la plataforma el Zoom del 13 del 10. Lo puse abajo del todo. Bueno, ahora te lo muestro. Y luego, mira, Paula ya te contestó.
haciendo scroll hacia abajo de toda la plataforma. Es una carpeta bonus. Muy bien, vale. Manos levantadas. ¿Quién hay? Está David primero y luego Cristina. Adelante. Vale, un momento que quito la mano. Vale, no, es en relación a lo que decíamos de la extensión, que no solo hay profesores que lo enseñan distinto. Mi propio profesor nos enseña Bhujangasana y Urdhva Mukha diferente. Dice que en Urdhva Mukha relajemos las nalgas y que en Bhujangasana las activemos. Entonces ya no es solo entre profesores, es que ya el mismo profesor para dos posturas de extensión nos dice instrucciones aparentemente contrarias. La verdad es que en su día le pregunté la causa porque me parecía curiosa y ahora no me acuerdo muy bien. No sé si tenía que ver con el tener la pelvis pegada al suelo o no me hagas mucho caso. Ahora mismo le voy a volver a preguntar, ahora que sacamos el tema, le voy a volver a preguntar. Pero sí que es diferente según la postura para él. Sí, sí, causa una retroversión pélvica, pero sería interesante saber cuál es su finalidad, qué es lo que quiere transmitir. Claro, yo la diferencia que veo entre Bhujangasana y Urdhva Mukha es que en Bhujangasana mantenemos la pelvis pegada al suelo y extendemos solo la espalda, y en Urdhva Mukha sí que llegamos a separar la pelvis y solo toca el empeine y las manos, los empeines y la mano. Creo que iba por ahí, pero tampoco prefiero volver a preguntar, no estoy seguro, la verdad. Vale. A ver, Cristina, adelante. Pues mira, yo justamente estoy con esta temporada con las lumbares ahí tocadas, ¿no? Justamente en estas posturas, ¿no? De extensión y tal. Y ya lo había preguntado una vez con la fisio a la que suelo ir y le dije, oye, me molestan un montón estas posturas en esta zona, ¿no? Y me dio el tip de eso, ¿no? De activar la zona abdominal, subir un poquito el suelo pélvico, es decir, como que se buscan entre sí, como que te fortalece un poco la zona y te ayuda como a estirar, a alargar la zona de las lumbares. Pero bueno, esto fue hace tiempo. Ahora vuelvo otra vez con una crilla de Kundalini que me está dando guerra porque trabaja bastantes extensiones. Le pregunto a la profe y luego me pongo a buscar, ¿no? En internet. Y resulta que me encuentro con un artículo tuyo donde hablabas que el tema postural también es importante y ahí me vi como súper reflejada. Hablabas has puesto a Chaplin en ese artículo y ¿no? Esta posición de que hay gente que estando de pie, pues abre un poquito los pies y eso al final está como contrayendo las lumbares o toda la zona como del sacro y estoy como probando a estar en descanso de pie con los pies más paralelos entre sí y noto cómo se relaja toda esa zona, o sea que también hay una parte como muy postural, ¿no? de hábitos. Sí. Sí, porque eso ya está programado, no lo hacemos conscientemente. Yo creo que tenía también mucho el patrón de extender las rodillas. Yo, sobre todo de más pequeña, me apoyaba mucho en el canto externo de los pies cuando estaba de pie. Y era como una forma de descansar. Canto externo de los pies, rodilla en hiperextensión. Y ahí estaba súper bien. A mí me pasaba. Sí, y crea un hábito postural donde los músculos no actúan como deberían para sostenerte y luego pues me lo reencuentro este hábito dando problemas en los arcos porque ya tenía el glúteo ya demasiado acostumbrado a estar contraído. Entonces, a mí, gracias, mi profesora de la época, una Ashtanga australiana, me dijo, relaja el glúteo. Y era como, oh, qué descanso. En Setu Bandhasana, es decir, preparación para el arco. Ya en Setu Bandhasana noté un cambio y ella nos enseñaba en la postura aguantarse las nalgas, notar si estaban muy tensas o no. Y gracias a ella descubrí que para mí relajar las nalgas me ayudaba a crear arcos que no me dolieran tanto la espalda. ¿Vale? Y luego hay una parte que hay que también fortalecer los músculos de la espalda, ¿vale? ¿No? El glúteo puede crear problemas para algunos, para otros estabiliza y da sensación de cohesividad en la postura. Y luego hay que trabajar los músculos paravertebrales, también tienen que ser tónicos porque también tienen que aguantarte en la postura, pero sí. Interesante como mirar. Sí, ¿no? Cómo se van como reajustando ahí las piezas. Me está viniendo bien, por ejemplo, trabajar con la Wheel Yoga, abrir atrás en dorsales y luego como una especie como de contrapostura
de bajar un poquito más hacia abajo y notar cómo se estira las lumbares, porque ahí descansan un montón. Pero bueno, esta cosa de practicar, experimentar al final, ¿no? Sí, y disfrutar, explorar, por eso a veces como cuando nos quedamos en una mentalidad reductivista, que es como se hace así y ya. No, o sea, yo no soy partidaria porque nos quita un montón de finura, sutileza en la postura. Entonces hay que ver cómo me sienta mejor, qué noto si lo hago así, qué noto si lo hago, ¿sabes? Explorar y luego cómo descubres más capas, más posibilidades. Si te quedas en lo reductivista, pues igual tienes suerte y te funciona, pero por otro lado, como es curioso también poder explorar el cuerpo y diferentes maneras de ejecutar la postura. Gracias. Nada, a ti. Patricia dice, ¿lo compartirías por acá ese artículo? Yo no me acuerdo, o sea, tengo muchos artículos en el blog. Igual puedes buscar en Google. No sé, pregunta a Cristina qué usó para encontrarlo en Google. A veces, dice Paula, ese tipo de posturas como Bhujangasana también además de activar o no glúteo, entra en juego juntar las piernas o dejarlas abiertas, la medida de la cadera también. Claro, sí. También gracias, ahí está el artículo. Luego también la forma de la espalda, ¿no? Porque también no es lo mismo si tienes como mucha curvatura lumbar o no. O sea, entran en juego muchas cosas, por eso es interesante ir explorando para encontrar nuestra dimensión de la práctica y no solo quedarnos en una mentalidad muy prescriptiva y reductiva, ¿no? Porque al final el propósito de la práctica es conocerse, explorar el cuerpo, buscar espacio, expansión en el cuerpo, buscar más posibilidades, no quedarnos con ¿es correcto o es incorrecto? El yoga no se hace para eso. ¿Qué más? Entonces, esa es la pregunta de Ana, primera parte, posturas de extensión, vale. Luego dice, también me gustaría saber tu opinión sobre las posturas de extensión con la pelvis en retroversión. Escuché decir a una profesora de yoga que si acentúas la anteversión de la pelvis y ya vas hacia atrás en una extensión, se juntan las apófisis espinosas lumbares y los nervios se pinzan. Es más conveniente llevar la pelvis retroversión. Vale. Mira, aquí las posturas de extensión depende de tu cuerpo, de su nivel de práctica y entonces puedes probar todas las maneras que quieras del mundo mundial. Entonces, yo por experiencia a mí me han enseñado muchas cosas y muchas no me han funcionado y claro, muchas no me han funcionado porque, claro, le daba demasiada autoridad a esa persona sobre mi práctica en vez de decir eso, ¿por qué no funciona? No entiendo, no puede ser que después de tanto tiempo no pueda hacerlo o no sea, no me sienta bien, ¿vale? Entonces, hay tantos factores que entran en las extensiones. Vamos a volver a la anatomía para entender lo que decía la maestra de respecto a las apófisis espinosas. Vale, vamos a quitar un momento el tejido conectivo. Este sigue ahí, vamos a quitar. Vale, entonces en las lumbares, las apófisis espinosas estas son las apófisis espinosas de las lumbares y están muy separadas entre sí. Para llegar a un tope óseo tienes que ir a un arco mega profundo, ¿vale? Mientras que las apófisis espinosas de la zona dorsal están dispuestas en esta forma, son más largas, dispuestas muy inclinadas hacia abajo y el grosor del disco intervertebral es menos, por tanto son más unidas entre sí. Entonces en las dorsales llegas a un tope óseo mucho antes que en las lumbares, ¿vale? Entonces tienes que pensar cuando hacemos extensiones, si te molestan, sobre todo en la zona lumbar,
vamos a ver por qué. Suelen molestar las extensiones en la zona lumbar porque es la parte de la columna que puede extenderse con más facilidad, es muy móvil y su anatomía demuestra que está hecho para ello. Por tanto, si no tenemos una buena extensión de la cadera, ¿vale? Si no podemos realizar una buena extensión de la cadera aquí, llevando el ¿sabes? Abriendo el ángulo articular por delante. Esto es un factor. Y el otro factor va a ser la movilidad dorsal, ¿vale? Porque sabemos que las zonas móviles van a compensar la falta de movilidad de arriba y abajo. Entonces, ¿de dónde puede venir falta de movilidad? Extensión de cadera, extensión de zona dorsal. Por eso las extensiones es interesante trabajarlas de forma paulatina, pensando primero en la cobra y trabajando la parte inferior del cuerpo, según lo que nos sienta mejor, pero normalmente leve retroversión pélvica, un poco de empujar el pubis hacia el suelo, jugar con el espacio entre las piernas para sentirnos todo esto. Y también en la cobra ver en la parte superior del cuerpo cómo hacemos para crear más movilidad en la zona dorsal, más extensión dorsal, ¿vale? Entonces trabajar la movilidad dorsal y la extensión de la cadera va a ayudar para que la espalda baja no esté compensando tanto rigidez en estas otras áreas. Y luego, pues hay una parte que es muscular, es decir, el músculo sostiene y protege las articulaciones. Un puente se sostiene de abajo, no desde arriba. Cuando practicaba Ashtanga me enseñaron, me pusieron demasiado énfasis en retroversión pélvica y contracción abdominal, que son movimientos de flexión, leve, pero flexión de la columna. Y si quiero ir a una extensión profunda, ¿cómo es que entro? Desde una postura de flexión. Pero bueno, yo lo intenté, no me funcionó. Y, o sea, no me funcionó en algunos respetos, tendría que ser más específica. Pero esa parte no me acababa de cuadrar. Y pensando desde el punto de vista anatómico, o sea, los abdominales crean un poco de contención, pero no te aguantan en una postura así de extrema para el cuerpo. Lo que te aguantan es la musculatura paravertebral, ¿vale? Y esto se va fortaleciendo de a poquito. Cuando practicaba Ashtanga, pues mi espalda se fue fortaleciendo con la práctica. Hacer todas estas las extensiones a diario, de a poquito tu espalda se fortalece, o sea, las articulaciones se hacen más móviles y lo empecé a notar porque el pinzamiento en la espalda baja no lo notaba como antes y es porque la musculatura se había vuelto más firme. Ahora mi musculatura de la espalda ha vuelto para atrás, no es tan fuerte y lo noto demasiado las articulaciones de mi espalda y sé que solo estirar no es suficiente para yo sentirme realmente físicamente bien. Entonces, a nivel de musculatura de la espalda, de músculos como profundos que se van tonificando con las extensiones, tenemos el grupo, os toca estudiarlo la próxima semana, pero bueno, los erectores espinales, ¿vale? Entonces, estos músculos están perpendiculares al suelo o paralelos a la columna y cada vez que hacemos una extensión se contraen y cuando hacemos una flexión se relajan. Lo que al ser músculos posturales para muchas personas son músculos que son excesivamente tónicos, pero no tónicos en el sentido de fuertes, más bien tienen como una contracción excesiva o tensión porque no ejercitamos de forma consciente esa musculatura. Entonces, el yoga es interesante porque por un lado flexibiliza esos músculos, permite que se vayan elongando y luego con las extensiones que hacemos les obligamos también a que se tonifiquen. Y entonces esto, estirar, contraer es lo que por un lado crea más espacio para las vértebras de la columna, más posibilidad de movimiento y luego también fuerza y tono muscular, que es lo que necesitamos para que esto nos aguante, sobre todo en posturas de extensión. ¿Vale? Pero sí, hay un montón de elementos en las posturas de extensión. Las piernas también súper importantes, como trabajamos la relación entre la pelvis y las piernas en las extensiones.
todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo encajáis? Se nos está acabando el tiempo. Creo que esas son todas las preguntas. Encontré una de la semana pasada que no contesté, que es en Numa, que dice, ¿podemos ayudar a una persona que tiene los dedos de los pies en garras? No lo sé, o sea, podemos ayudarles en el sentido de que le podemos ofrecer una práctica de yoga que le va a beneficiar, le va a sentar súper bien y le va a ayudar a tomar conciencia, a movilizar estos pies y tal. Pero luego tienes que ver la razón por la que tienen los pies con esa forma, ¿vale? Yo he visto a personas que tienen un nombre, esta cosa de los dedos de los pies en garra, y los he visto en mi consulta de masaje. Con el masaje te digo que no. Con el yoga a largo plazo posiblemente, no lo sé, no lo he visto, no he visto una progresión. Y no sé si, no conozco a nadie para poder decir, a tal persona le ha ido bien. Entonces hay que ver un poco a qué se debe, pero de nuevo, también habría que preguntarse por qué queremos cambiar su anatomía, ¿vale? Si nos podemos contentar con que les ofrecemos una práctica que les sienta súper bien, más que una corrección física, anatómica sobre un problema que quizás no entendamos del todo, ¿vale? Entonces, sí, esto requiere más investigación. En el sentido de entender de dónde viene el problema, en qué consiste exactamente, si es genético, si no lo es, si es, ¿vale? Y luego también ver por qué queremos realizar ese cambio. ¿Nos lo pide el alumno? ¿De dónde viene esa pregunta también? Bueno, mi respuesta corta. Vale. A ver. No sé si tenéis otras preguntas, algo más que queréis comentar antes de cerrar la sesión de esta tarde. Yo, Julia. Sí. Había un ejercicio para probar la flexión hacia adelante como una prueba con la pelvis en anteversión y la pelvis en retroversión. Entonces, claro, con la pelvis en retroversión es lo más normal del mundo porque es la convulsión más común de hacerlo así y cargamos un poquito más la espalda. Pero en anteversión me he sentido un poquito confusa en cómo lo hago. Entonces me quedé en plan, ¿cómo lo hago? Y al final pues no he notado ninguna diferencia porque creo que lo he hecho al final bien. Entonces no sé si o alguien lo ha probado y sus sensaciones para compartir como... Claro, me ha parecido raro. Claro. Vale. La finalidad de este ejercicio es comparar una versión con la otra, porque muchos que no saben de anatomía y sobre todo principiantes al yoga tienden a inclinarse hacia adelante desde una retroversión y no es porque haya un músculo tenso. Siempre pensamos, es un músculo tenso. No, es que no saben cómo ejecutarlo mejor. Y entonces si lo pruebas en tu propio cuerpo, comparando retroversión con anteversión, notas que la retroversión es súper incómoda para la espalda, es súper incómoda, pero como normalmente cuando uno dice flexiónate hacia adelante desde la cadera, sin haber estudiado un mínimo de anatomía, uno la cadera la ubica en una zona un poco no muy precisa, más bien es la cadera externa donde se toman medidas, ¿no? Para la ropa, eso es lo que yo más comúnmente veo referirse en cuanto a cadera. Entonces, muchas personas que ejecutan mal la postura es porque no entienden cómo hacerlo mejor. No es por bloqueo físico. Entonces, cuando entendemos bien dónde se encuentra esa articulación y nos doblamos desde ahí, entonces llegamos más abajo, no sentimos tensión y molestia en la espalda y es como fácil, no hay ningún impedimento y se siente bien, que es como queremos que se sienta. Entonces, la articulación de la cadera está más o menos a medio camino entre el trocánter externo hueso púbico y cuando ponemos la mano ahí delante es como meter la mano en unos bolsillos, ¿no? Por la forma de la pelvis pones las manos así y quieres que cuando te inclinas hacia adelante sentir que la mano se pinza entre la barriga y la pierna, básicamente. Esto te indica que estás realizando una flexión de cadera,
¿vale? Que el espacio frontal entre la pelvis y el fémur se hace más pequeño. Y cuando ese espacio se mantiene completamente amplio, con la mano plana, sin que se atrape la mano por el cuerpo, entonces ahí la cadera no entra en el movimiento de flexión, se mantiene neutra y no nos queda más remedio que doblarnos desde la espalda, que es lo que muchos hacen. Entonces ahí, si ya tengo un problema de espalda y encima mi mecánica física es poco eficiente, todo lo que tenga en la espalda va a aumentar. Si aprendo a mejorar mi movimiento, entonces la espalda normalmente se sentirá mejor y desde luego no empeorará. Esto era un poco la finalidad del ejercicio. Vale. Pues sí, mi confusión fue eso, el no poder hacerlo en anteversión. En retroversión lo tengo facilísimo porque es más común. A veces suele ser la postura normal de las personas tener la pelvis en retroversión y así se cargan muchísimo las lumbares, pero he visto muchas personas que ya caminan así. Su postura de descanso es la pelvis en retroversión. Y en anteversión pues me ha parecido un poquito complicado. No te ha salido fácil de hacer, te cuesta de hacer. Sí, como que no he entendido cómo hacerlo. Me miraba y digo, como solo sé hacerlo bien, pues no me sale hacerlo mal. Pues anteversión es hacerlo bien, hacerlo mal es retroversión. Vale, pues entonces Creo que lo has hecho bien. no Sí. lo he entendido, entonces gracias. Patricia dice, para mí fue imposible bajar con la pelvis en retroversión. Es como esa costumbre de sacar los glúteos hacia afuera cuando estás en una pinza. Sí, otra manera es pensar en isquiotibiales que se mueven hacia atrás y hacia arriba. A medida que los isquiotibiales suben, el hueso púbico baja. Y la imagen para mí es como la de una rueda. Tenemos los dos fémures y la pelvis que rueda encima de las cabecitas de los fémures como una rueda. Eso es lo que ocurre. Y normalmente se siente bien, ¿vale? Si enfatizamos demasiado, como más que anteversión pélvica, si contraemos la espalda baja too much cuando lo hacemos, y entonces podemos notar molestia en la parte superior de los isquios o alguna un poco sensación de tensión en la espalda baja. Por eso es importante mantener la espalda larga y neutra más que arqueada. ¿Vale? Y realmente poner énfasis en ese lugar desde donde viene el movimiento, este perno alrededor del que gira la rueda, que es el punto. Pero bueno, esto. Patricia dice que ayuda a flexionar también las rodillas. Julia, Sí. hay un ejercicio muy chulo, soy Lara, que Vale. es poniendo un rodillo o sea, un rollo hecho con una toalla, justo ahí donde tú decías, las manos encima de la parte delante de la cadera y luego hacer la flexión y sentir como que pinzas la toalla y así las manos están libres y tú estás sintiendo ahí como justo donde tiene que ir para adentro y además hay un poco de presión y te ayuda un montón. Qué Es muy guay. guay para No entender. lo conozco, lo tendré que probar. Sí. Sí, es justo esto. Este es el concepto. Pues muy bien, lo dejamos así aquí para hoy y nos vemos la próxima semana. Seguiremos hablando de la espalda más. Venga, hasta luego. Gracias, Julia. Adiós, Hasta gracias. luego. Chao. Chao.